Inicio ahora una cápsula internacional semanal. El tema apremiante es cómo va la elección estadounidense, donde ya se conoce que Joe Biden, que es católico, por cierto, será el contrincante del presidente Trump, quien está buscando como fuese su reelección. Joe Biden todavía le falta saber quién será su acompañante. Se ha hablado mucho que debe ser una mujer, puede ser Kamala Harris, a mi juicio, porque aquí cuenta mucho otro tipo de factores como son las regiones. No se puede dejar de lado California, que trae 55 votos electorales. El problema de Elizabeth Warren es que es muy del noreste de Estados Unidos, aunque ella es más del centro en su origen natal. También se habla porque ha subido mucho el gobernador Mario Cuomo de Nueva York, pero estaría muy concentrado hacia el noreste la elección, donde también no hay que perder de vista el presidente Trump es neoyorquino. Entonces falta mucho, es muy importante, esto va a definir muchas cosas, pero aquí lo que hay que ver, a mi juicio, en el corte de caja de hoy, es de que a Trump tenía asegurada ya la reelección y se le apareció lo que yo he denominado el cisne negro. ¿Qué es un cisne negro? Pues son eventos inesperados de gran impacto. El coronavirus realmente trastocó toda la política para la reelección de Trump, quien había salido bien librado con el famoso impeachment. Ahora bien, este cisne negro tiene muchas variables, porque hay que ver cuál es el resultado, porque empezó con un pésimo manejo Trump, se equivocaron totalmente con las curvas, los modelos, no tomaron muy en serio la pandemia y hoy están pagando los altos costos, pero tampoco hay que subestimar a Trump, que es muy hábil. Aquí no estamos para tomar partido, nosotros tenemos que ver desde México. Tenemos que tener plan A y plan B, pero si tampoco tenemos plan A, pues no podemos tener plan B. Tenemos que ver, bueno, acomodarnos a la realidad geopolítica de Estados Unidos para saber con quién vamos a tener de socio en el famoso tratado del MEC, que es de México, Estados Unidos y Canadá, que esa sí es una realidad. Mucho de lo que has hablado del petróleo y este acuerdo exitoso que tuvo México con la OPEP, forma parte precisamente de algo ya que viene de atrás, guste o disguste, que es la integración energética de Norteamérica, que incluso es un concepto itamita, ni siquiera es de los nacionalistas de la 4T. Y también, pues, la realidad es el TEMEC, por la que tanto luchó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y cuya batuta la tuvo el canciller hoy, Marcelo Ebrard. Bueno, así las cosas, ¿qué es lo que hay que ver? Bueno, ¿cuál va a ser el resultado final del número de muertes? Porque ahí en Estados Unidos se dan con todo. Van a decir, no, tú fuiste el culpable de tantos muertos, tú tienes le van a replicar, no, pues tú fuiste quien tiene las manos llenas de sangre, y así se van a golpear, sin misericordia. Y obviamente aquí va a haber un manejo muy especial de estrategias de comunicación, quién es el menos malo, quién es el que mató menos estadounidenses, porque la percepción pesa mucho, independientemente de cuál sea la verdad. Entonces aquí tenemos un primer factor. Ya Trump, nos guste o no, pasó a la contraofensiva. ¿Y qué es lo que ha hecho? Bueno, ya le echó la culpa a la OMS, ya les quitó lo que le estaba dando de funding, de financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, a la que acusa de estar a favor de China, lo cual es totalmente absurdo. Vean, se van a pegar con todo, van a decir las peores tonterías, pero eso es irrelevante. Aquí no hay un fact-checking.
No va a existir quien va a poner en verificación la verdad, porque esa no existe, está muerta la verdad, y más en la época de la pandemia y del post-COVID-19. Entonces ahí ya se nota muy bien que Trump va a jalar a su base, que es muy importante, no hay que despreciarlo, estamos hablando 62% de blancos, la mayoría son WASP, White Anglo-Saxon Protestant, blancos protestantes anglosajones, muchos de ellos son presbiterianos, también tenemos a los rednecks, ¿no? La fuerza tremenda de la base paleobíblica que tiene Trump en el cinturón bíblico del sur, como en los llamados swing states, que yo le llamaría estados volátiles, que ahí es donde se va a decidir la elección. Ahora bien, Trump no se puede dar el lujo de perder Texas. Por eso es muy importante la visita del presidente López Obrador, que hay que verla más allá de una simple cortesía, sino que tiene que ver también el apoyo que tuvo México dentro de la OPEP, porque Trump fue el que manejó el arreglo para disminuir los 9.7 millones de barriles diarios, porque naturalmente él se puso de acuerdo con el zar Vladimir Putin, y con Arabia Saudita pues es su aliado, incluso ahí casi, lo digo con respeto, ¿no? Les dan órdenes. Además, Arabia Saudita depende del paraguas militar de Estados Unidos. Entonces ahí no hay que perder mucho el tiempo. A lo que quiero llegar básicamente es de que Texas, a mi juicio, va a ser un estado clave para la reelección de Trump, si es que la hubiere. Y además voy a comentar otra cosa. Más que ganar Biden, perdería Trump. No sé si me expliqué. Es decir, Biden puede sentarse en su casa, no hacer campaña, va a cometer menos errores. Desgraciadamente él tiene muchos agujeros mentales. No lo estoy acusando de tener Alzheimer, pero está casi al borde de ser exhibido como tal. Por tantos errores que ha tenido en su discurso, se equivoca. Por ejemplo, el COVID-19 le llamó COVID-9, etc. No me quiero meter tampoco en ese asunto porque me voy a desenfocar. Lo único que quiero decir es que si Biden se sienta en su casa sin hacer campaña, si Trump no logra remontar sus errores del inicio al no tomar en serio de forma acientífica, repito la palabra acientífica, es decir, carente de ciencia total, donde realmente jugaron con las curvas y los modelitos estadísticos, si no logra remontar eso, pues Biden sin hacer nada puede ganar la elección, así de sencillo, ¿eh? No hay que ser genios para entender esta situación. Y ahí voy a la parte nodal. Por eso Texas se vuelve fundamental. ¿Por qué razón? Texas tiene 38 votos electorales. En Estados Unidos, olvídense ya de esas encuestas. Eso es para retrasados mentales que no saben ni qué es Estados Unidos. En Estados Unidos no cuenta el voto popular. Cada estado tiene un número determinado de votos electorales. Por eso California, ahí Trump ni pisa, donde hay mayoría mexicana, eso también hay que reconocerlo, y los mexicanos tendemos a votar por el Partido Demócrata, guste o disguste, siempre ha sido así. Entonces los 55 votos electorales de California están perdidos, pero lo que no puede darse el lujo de perder son los 38 votos electorales. Vean, muchos, y yo respeto mucho las opiniones ajenas, además aquí somos dialécticos, para eso estamos, para debatir, le dan mucha importancia a los swing states. Pesan, sin duda alguna. Por ejemplo, Pensilvania, pues tiene 20 votos electorales, naturalmente que pesa. Pero aquí cuando estamos hablando de 38 votos, esos no se pueden perder y están en Texas. ¿Y qué dos factores pesan en Texas? Uno del que nadie habla, ya los mexicanos, porque también la Oficina del Censo de Estados Unidos hace trampa, no crean que es nada más el INE de Lorencito Córdoba, que es un amponazo igual que este Jacobo que le lava todo su dinero, y lo estoy diciendo con responsabilidad, porque puedo decir cosas más fuertes. En Texas, la Oficina del Censo deliberadamente ha retrasado que ya los mexicanos son mayoría. ¿Por qué lo retrasan? Por la redistritación. Ahí cuenta mucho esa situación. Entonces,
pero votan, eso no se puede perder de vista. Entonces el voto mexicano puede decidir la elección de Estados Unidos desde Texas. Y no pueden perder no puede perder los 38 votos electorales Trump en Texas. Eso es fundamental entenderlo. Entonces ahí tenemos el primer factor, que conste en qué lugar lo puse. Y en segundo lugar pondría el factor petrolero. Es decir, si el precio del petróleo no se repone de aquí al primer martes de noviembre, que es el día de la elección, va a tener serios problemas Trump, porque es el mayor estado petrolero de Estados Unidos. Ahí vienen fuentes de financiamiento muy fuertes y naturalmente los tejanos pues lo pueden castigar en las urnas. Eso es una realidad. Ahora también yo no despreciaría que también el golpeteo, pues estamos hablando de 22 millones ya, escuchen bien la cifra, 22 millones de desempleados al corte de caja de hoy, y todavía no entra Estados Unidos, bueno, con esto de las cifras, cómo se manejan, a su supuesto pico, ya va a empezar el famoso aplanamiento. Eso hay que ver, eso hay que verlo. Pero todavía estamos hablando de casi 200 días de aquí a la elección del primer martes de noviembre. Pero lo fundamental, a mi juicio, independiente de que los swing states, los estados han sido golpeados por el desempleo, y naturalmente eso lo sabe cualquiera, después del síndrome de estrés postraumático, que existe como tal, como un elemento diagnóstico, lo primero que hacen las poblaciones es castigar al incumbent. Ya lo vivimos en México con De la Madrid, cuando el temblor, cuando se escondió X días y luego reapareció. Muchos de ustedes, de los millennials que me siguen, ni habían nacido. Él fue castigado, y ahí es el inicio precisamente de esta gran voltereta democrática que hemos tenido en México. Entonces siempre tiende, en el síndrome de estrés postraumático, la población tiende a castigar al incumbent, al que está gobernando. Por eso Trump, que es muy hábil, tampoco hay que subestimarlo. Vean, si empezamos a subestimar, pues ya no tiene sentido el análisis. Ya cada quien insulta y ya a ver quién pegó de gritos con mayor intensidad y se acabó. No estamos en ese plan nosotros estamos analizando porque nos conviene entender perfectamente cuál es la tendencia que se está dando en Estados Unidos. Si hoy ustedes me preguntan, yo no me atrevería a hacer un diagnóstico, ni un pronóstico, incluso. Yo lo que voy a ver son tendencias, cómo va a manejar Trump el inicio previo de sus errores. Creo que se está reponiendo, ya tomó como chivo expiatorio, y no crean que me gusta, pues yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero él es el que se va a reelegir, no yo, así de fácil. Él no me gusta la postura contra la OMS, pero eso le encanta a la población, a los evangelistas sionistas, a los supremacistas blancos, a la base paleobíblica, etcétera, a los WASP. Eso jala mucho. Quizás en México nos moleste, pero somos de otra cultura. Nosotros somos más guadalupanos, ellos son más calvinistas, de tendencia calvinista. Entonces, así las cosas, yo les pudiera decir que, ya casi para concluir, pondría en primer nivel la cuestión económica. Es decir, si Trump consigue por lo menos revertir la tendencia de la caída económica y le muestra a los estadounidenses que lo que más les importa son sus bolsillos, que las bolsas están subiendo, que no les va a afectar en sus dividendos caseros y domésticos, y habría ahí sería incluso suicida apostar para que Trump pierda, porque realmente el estadounidense vota con los bolsillos. Entonces ahí la cuestión económica pesa. Ya soltaron, como lo había hecho Bernanke, que lo había propuesto en 2008 con la crisis de ese momento, lanzar desde el helicóptero, obviamente es una metáfora, lanzar todos los billetes posibles para que tenga la población, esté contenta por lo menos, que vean que su comandante supremo sí está en acción. Quizás Trump se pasa demasiado, porque sabe que tiene las corrientes en contra, no las tiene favorables. Eso también
hay que definirlo. Entonces, la cuestión económica va a ser fundamental, como siempre, no es la primera vez en la elección estadounidense, pero ahora más, porque es muy difícil que Estados Unidos se reponga de aquí a noviembre, pero aquí va a contar más las medidas tomadas para que después de noviembre Estados Unidos, que tampoco hay que darlo por muerto. Vean, yo soy muy crítico de muchas políticas de Estados Unidos, pero tampoco me obnubilo. Estados Unidos todavía es una superpotencia, ya no la de antaño. Hoy ya incluso vienen en muchos rubros cuando se toman en cuenta los 16 factores del poder de acuerdo a los politólogos estadounidenses, ya vienen antes Rusia y China. Eso no hay que ser genios para también detectarlo. Incluso lo digo con humildad y rigor, yo desde el 2012 propuse que el mundo iba a un orden tripolar y se está dando. El mundo será tripolar o no lo será. Será entre Rusia, China y Estados Unidos. Entonces ya vimos aquí la cuestión económica y concluyo con esto. Trump es un peleador nato. Es decir, no crean que se va a dejar vencer fácilmente. Va a estar hasta el último minuto. Vean, yo he leído detenidamente su biografía, debidamente por mi formación que tuve en parte de mi vida, una parte de como psiconeuroendocrinólogo, también estudié psiquiatría biológica y naturalmente pues es muy importante conocer la biografía de los mandatarios. Trump desde 1988 le encantaba el box, incluso es un gran apostador. Él apuesta y juega a ganar o a perder. Entonces esa personalidad no la va a perder Trump. Incluso en 1988 Trump apostó a Mike Tyson, a quien supuestamente él era uno de sus sponsors, ¿cómo se llama? De sus padrinos boxísticos o pugilísticos. Apostó $11 millones y tuvo un doblete en esa apuesta. Ese es Trump. Entonces yo diría, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Incluso puedo aventurar, cayéndome bien o mal, eso es irrelevante porque yo ni voto en Estados Unidos, pero aquí hay que tener bien, ver hacia adelante y ajustarnos en un momento preciso a las nuevas circunstancias. Pues nosotros no vamos a cambiar la realidad de Estados Unidos desde México, no nos equivoquemos. Entonces, a mi juicio, vamos a tener un Trump muy feroz, combatiente hasta el último minuto, y eso le gusta mucho a su base. Su base no la ha perdido, Eso, y a mi juicio sí estaba un poco tambaleándose Texas y también Florida, pero ya con Florida, con el sitio que le dio a Venezuela, como que la tiene ahí, tiene contentos a los cubanos, a los de origen cubano, republicanos de origen cubanos en Florida, que tiene un buen número de votos, si no me equivoco, electorales, alrededor de 29, que pesan bastante. Y ahí Mark Rubio, que es el que más pega de gritos para una invasión a Venezuela, que tampoco es tan sencilla, porque no perdamos de vista, esto ya lo escribí en un reciente artículo en Sputnik, que la mitad de los portaaviones de Estados Unidos están infectados y afectados por el coronavirus. Hoy no es la misma potencia, esto casi nadie lo toma en cuenta. Ya incluso el portaaviones francés, el único que tiene, el Charles de Gaulle, está totalmente infectado. Estas consideraciones no se toman en cuenta. Bueno, no sabemos de los portaaviones chinos, que tiene 2, si están infectados o no. Esto no ha salido a la luz pública. Y tampoco los portaaviones rusos, ni tampoco el portaaviones de India. No hay tantos portaaviones en el mundo y ellos marcan la pauta del dominio marítimo. Eso no hay que perderlo de vista. Y por eso yo concluyo que todavía el blofista, el jugador de póker, dueño de casinos, Trump, tiene todavía muchos ases bajo la manga. Por eso yo propondría primero, al menos que se dé un punto de inflexión irreversible, pues ahí ya no hay nada que comentar. Y aquí lo diremos, como diríamos, a favor o en contra de Biden o a favor o en contra de Trump. Aquí no
al menos esta cápsula, su propósito es ser lo más objetivo posible. Para contrastar precisamente con los chayoteros, que aquí en México ya son el COVID-1, son antes del COVID-19. Ahí tienen el ejemplo de López Dóriga, de Loretito, que cada día hacen el ridículo, a Denise Dresser, se equivocan diario. Bueno, pero está bien, ya son muy conocidos por la opinión pública, no hay que perder el tiempo con personajes menores que no tienen estos alcances geoestratégicos, lo digo con humildad y rigor. Entonces aquí Trump todavía tiene ases bajo la manga. Y uno de ellos que no hay que perder de vista es lo que se llama el October Surprise, en octubre. Si vemos que Trump está contra las cuerdas, no habría que eliminar la alta probabilidad de una invasión. Aunque sea una islita, la que sea. Esto le fascina a los estadounidenses, y esto le puede revertir naturalmente una tendencia desfavorable, sobre todo en los estados swing, se llama swing state, que están en disputa, sobre todo la región del industrial, yo diría Ohio, Illinois, Pensilvania, Michigan, toda esa zona que está en juego. Por eso Trump ha mandado a sus huestes a la liberación por el confinamiento con 3 estados gobernados por demócratas. Digo, no es gratuito que lo haya hecho. Es decir, no estamos jugando contra un personaje menor, no lo subestimemos. Si ustedes se dan cuenta al final del día, mi mensaje es: no subestimemos al adversario. No sé, yo no lo veo como adversario ni como amigo. Estoy viendo, no subestimemos a los personajes. Y tampoco sobreestimemos nuestros pronósticos para no hacer el ridículo.